Un joven millonario humilló a un mesero en un restaurante de lujo. Cuando el dueño se acercó a la mesa, todos quedaron boquiabiertos al descubrir su verdadera identidad. Hola, bienvenido, suscríbete, activa las notificaciones y disfruta de la historia. En un restaurante donde las luces reflejan lujo y poder, un joven millonario entra con la cabeza en alto, como si el mundo entero le perteneciera. Cada palabra que pronuncia, cada gesto que hace, parece destinado a demostrar su superioridad. Pero esta noche, lo que comienza como una simple cena de lujo se convertirá en algo que ninguno de los presentes podría haber imaginado. Un encuentro, aparentemente trivial, cambiará el destino de más de una vida para siempre. Mientras los comensales observan en silencio, una pequeña chispa de arrogancia desata una tormenta de humillación. Las miradas se cruzan, las emociones se tensan, y un hombre que nunca imaginó ser el centro de atención se encuentra en el ojo del huracán. ¿Qué pasa cuando el orgullo es llevado demasiado lejos? ¿Qué secretos escondidos en el corazón de los presentes están a punto de salir a la luz? La noche caía sobre la Ciudad de México, envolviendo sus calles en un manto de luces titilantes y el bullicio característico de una metrópolis que nunca duerme. En el corazón de la exclusiva colonia Polanco, el restaurante La Corona de Plata se erguía como un faro de opulencia y distinción. Sus ventanales de cristal reflejaban el brillo de los faroles de la calle, mientras que en su interior, el tintineo de copas de cristal y el murmullo de conversaciones sofisticadas creaban una atmósfera de refinamiento. El maitre, con su traje impecable y una postura que denotaba años de experiencia en el mundo de la alta cocina, recibió con una reverencia ensayada a un grupo de jóvenes que acababa de llegar. Entre ellos, destacaba Carlos Montero, heredero de una de las fortunas más grandes del país. Alto, de complexión atlética y con un rostro que parecía esculpido por los mejores cirujanos plásticos de la ciudad, Carlos entró al restaurante como si fuera el dueño del lugar. «Buenas noches, señor Montero», saludó el maitre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Su mesa está lista, como siempre». Carlos ni siquiera se dignó a responder. Con un gesto displicente de su mano, indicó a sus amigos que lo siguieran. El grupo avanzó por el salón principal, sus risas estridentes y comentarios en voz alta contrastando con el ambiente refinado del lugar. Más de un comensal levantó la vista de su plato, algunos con curiosidad, otros con evidente molestia. Entre las mesas, moviéndose con la gracia de alguien que ha aprendido a ser invisible, estaba Rafael Sánchez. A sus 50 años, Rafael era la viva imagen de un hombre gastado por la vida. Su uniforme de mesero, aunque impecablemente limpio, no podía ocultar los hombros caídos por el peso de una existencia llena de dificultades. Sus ojos, de un marrón profundo, parecían cargar con el dolor de 1000 historias no contadas. Rafael observó al grupo de Carlos tomar asiento en la mejor mesa del restaurante, justo al lado del ventanal que ofrecía una vista panorámica del Parque Lincoln. Con un suspiro apenas perceptible, se acercó para atenderlos. «Buenas noches, señores. Bienvenidos a la Corona de Plata. ¿Puedo ofrecerles la carta de vinos?», preguntó Rafael, su voz suave y respetuosa. Carlos, sin siquiera mirarlo, respondió con desdén: «Tráenos una botella de Chateau Margaux 2010. Y date prisa, no tenemos toda la noche». Rafael asintió en silencio y se retiró para cumplir con el pedido. Mientras se alejaba, pudo escuchar las risas y los comentarios despectivos del grupo sobre su apariencia y su acento. Minutos más tarde, Rafael regresó con la botella solicitada. Con movimientos precisos y elegantes, comenzó a servir el vino en las copas de cristal. El aroma rico y complejo del Margaux llenó el aire, pero nadie en la mesa pareció apreciarlo realmente. Fue entonces cuando ocurrió. Tal vez fue un pequeño temblor en la mano de Rafael, causado por años de trabajo duro, o quizás un movimiento brusco de Carlos al gesticular durante una de sus anécdotas. Lo cierto es que unas gotas del preciado vino cayeron sobre la camisa blanca de diseñador del joven millonario. El silencio que siguió fue tan denso que parecía que todo el restaurante había dejado de respirar. Carlos miró la mancha roja que se extendía por su camisa, luego levantó la vista hacia Rafael. La furia en sus ojos era palpable. «Eres un imbécil», gritó Carlos, poniéndose de pie de un salto. «¿Tienes idea de cuánto cuesta esta camisa?».
Probablemente más de lo que ganas en un año, pedazo de basura. Rafael, pálido y tembloroso, intentó disculparse. Lo siento mucho, señor. Fue un accidente. Yo. Pero Carlos no le permitió terminar. Con un movimiento brusco, le arrebató la botella de las manos y vació su contenido sobre la cabeza de Rafael. El vino corrió por el rostro del mesero, manchando su uniforme y formando un charco a sus pies. Ahí tienes, ahora puedes bebértelo. Es lo más cerca que estarás de probar algo así en tu miserable vida, escupió Carlos, su voz cargada de desprecio. El restaurante entero quedó en shock. Algunos comensales miraban la escena horrorizados, otros desviaban la vista, incómodos. Los amigos de Carlos reían, alentando su comportamiento. Rafael permaneció inmóvil, el vino goteando de su cabello y su rostro. Sus ojos, llenos de una dignidad silenciosa, se clavaron en el suelo. No dijo una palabra, no hizo un solo gesto de protesta. Su silencio era más elocuente que cualquier grito. Fue en ese momento cuando una figura emergió de entre las sombras del fondo del restaurante. Un hombre alto, de unos 60 años, con el cabello plateado y un traje hecho a medida que gritaba dinero viejo y poder. Su presencia comandaba respeto, y a medida que se acercaba a la escena, el silencio se hizo aún más profundo. Carlos, todavía furioso, se volvió hacia el recién llegado. ¿Y usted quién es? ¿Otro inútil que viene a defender a este incompetente? El hombre no respondió de inmediato. En cambio, se acercó a Rafael y, con un gesto de infinita gentileza, sacó un pañuelo de seda de su bolsillo y comenzó a limpiar el rostro del mesero. Rafael, dijo el hombre, su voz cargada de una emoción que nadie en el restaurante pudo descifrar, ¿estás bien? Rafael asintió, incapaz de hablar. Sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, se encontraron con los del hombre mayor. Finalmente, el hombre se volvió hacia Carlos y el resto de los comensales. Su voz, cuando habló, era suave pero llevaba el peso de una autoridad incuestionable. Mi nombre es Hernán Vega, dijo, y soy el dueño de este restaurante. Un murmullo de asombro recorrió el lugar. Hernán Vega era una leyenda en el mundo de la gastronomía mexicana, conocido no solo por sus restaurantes de lujo sino también por su labor filantrópica. Pero más importante que eso, continuó Hernán, su mirada fija en Carlos, es que conozco a Rafael desde hace más de 30 años. Y puedo decirles que este hombre, a quien ustedes acaban de humillar, es uno de los seres humanos más nobles y valientes que he tenido el honor de conocer. El silencio en el restaurante era absoluto. Todos los ojos estaban fijos en Hernán, esperando sus siguientes palabras. Carlos, por primera vez en la noche, parecía haber perdido su arrogancia, reemplazada por una mezcla de confusión y temor. Hernán puso una mano sobre el hombro de Rafael, un gesto de apoyo y cariño que no pasó desapercibido para nadie. La historia de Rafael, dijo Hernán, su voz cargada de emoción, es una que todos deberían escuchar. Porque les aseguro que, si la conocieran, ninguno de ustedes se atrevería a mirarlo con menos que absoluto respeto y admiración. Y así, con esas palabras cargadas de misterio y promesa, Hernán Vega dejó a todos los presentes en un estado de shock y anticipación. ¿Quién era realmente Rafael? ¿Cuál era su historia? ¿Y cómo cambiaría esta revelación la vida de todos los presentes, especialmente la del arrogante Carlos Montero? La tensión en el aire era palpable, y la noche en la Corona de Plata estaba lejos de terminar. El primer acto de este drama humano apenas comenzaba, y nadie podía prever las sorpresas y revelaciones que estaban por venir. El silencio que siguió a las palabras de Hernán Vega era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Los comensales del restaurante La Corona de Plata permanecían inmóviles, sus miradas oscilando entre el imponente dueño, el humillado Rafael y el ahora visiblemente incómodo Carlos Montero. Hernán, con una mano aún sobre el hombro de Rafael, dirigió su mirada hacia el joven millonario. Sus ojos, de un gris acerado, parecían penetrar hasta el alma de Carlos. Joven, comenzó Hernán, su voz calmada pero firme, ¿alguna vez has perdido algo realmente valioso? No hablo de dinero o posesiones materiales. Hablo de algo irreemplazable.
Carlos, acostumbrado a ser el centro de atención pero nunca de esta manera, tartamudeó una respuesta incoherente. Hernán no esperó a que terminara. Permítanme contarles una historia, dijo, dirigiéndose ahora a todo el restaurante. Una historia que comenzó hace más de 2 décadas, en un pequeño pueblo de Oaxaca. Y así, mientras Rafael permanecía en silencio, con la dignidad de un hombre que ha soportado más de lo que cualquiera debería, Hernán comenzó a desentrañar el pasado. Rafael no siempre fue mesero, comenzó Hernán. Hace 20 años, era un respetado maestro en su comunidad. Tenía una esposa hermosa, María, y 2 hijos pequeños, Lucía y Miguel. Vivían una vida sencilla pero llena de amor y esperanza. Las palabras de Hernán transportaron a todos los presentes a ese pasado lejano. Casi podían ver las calles empedradas del pueblo, oler el aroma del pan recién horneado en la plaza, escuchar las risas de los niños jugando en el atrio de la iglesia. Un día, continuó Hernán, su voz quebrándose ligeramente, Rafael y su familia decidieron hacer un viaje a la ciudad. Era el cumpleaños de María, y querían celebrarlo visitando el zoológico de Chapultepec. Los niños nunca habían visto un león o un elefante en persona. El restaurante entero contuvo la respiración, anticipando lo que vendría. Carlos, por su parte, había perdido todo color en su rostro. En el camino, Hernán hizo una pausa, como si las siguientes palabras le costaran un esfuerzo físico, un auto deportivo los embistió. El conductor, un joven bajo los efectos del alcohol, había perdido el control en una curva. Un jadeo colectivo recorrió el lugar. Rafael, con los ojos cerrados y los puños apretados, parecía estar reviviendo cada segundo de aquel fatídico día. María y los niños murieron en el acto, dijo Hernán, su voz apenas un susurro. Rafael sobrevivió, pero quedó atrapado en el auto en llamas durante casi 1 hora antes de que los bomberos pudieran rescatarlo. Las cicatrices en las manos de Rafael, esas mismas manos que minutos antes habían sido humilladas por derramar unas gotas de vino, cobraron un nuevo significado para todos los presentes. Perdió a su familia, su trabajo, su hogar, continuó Hernán. Todo en un instante, por culpa de alguien que pensó que las reglas no se aplicaban a él, que su dinero y su posición lo hacían intocable. Carlos, visiblemente afectado, intentó levantarse de su silla, pero sus piernas parecían no responderle. Sus amigos, antes tan ruidosos y burlones, ahora miraban al suelo, avergonzados. Pero eso no es lo más sorprendente de esta historia, dijo Hernán, su voz recuperando fuerza. Lo verdaderamente asombroso es lo que Rafael hizo después. Todos en el restaurante estaban pendientes de cada palabra, incapaces de imaginar que podría ser más impactante que lo que ya habían escuchado. Rafael, en lugar de hundirse en el odio y la amargura, decidió perdonar, reveló Hernán. No solo perdonó al conductor que destruyó su vida, sino que dedicó los años siguientes a trabajar en programas de rehabilitación para jóvenes con problemas de adicción. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de muchos de los presentes. Una mesera sollozaba silenciosamente en un rincón. Incluso el imperturbable Maitre parecía luchar por mantener la compostura. Rafael llegó a mi vida hace 10 años, continuó Hernán. Lo encontré dando una charla en un centro de rehabilitación. Su historia, su fuerza, me conmovieron profundamente. Le ofrecí trabajo en mi restaurante, no por lástima, sino porque vi en él una nobleza y una fortaleza que pocas veces he encontrado en mi vida. Hernán se volvió hacia Rafael, quien finalmente había abierto los ojos. La mirada que intercambiaron estaba cargada de un respeto mutuo y una comprensión que iba más allá de las palabras. Cada día, dijo Hernán, dirigiéndose nuevamente a los comensales, este hombre se levanta y viene a trabajar con una sonrisa. Trata a cada cliente, sin importar quién sea, con respeto y dignidad. Y todo esto, a pesar de cargar con un dolor que la mayoría de nosotros no podemos ni imaginar. Carlos Montero, el joven millonario que minutos antes había actuado con tanta crueldad, ahora lloraba abiertamente. Sus lágrimas eran una mezcla de vergüenza, arrepentimiento y una súbita comprensión de su propia insignificancia frente a la grandeza de espíritu de Rafael. Así que,
joven, concluyó Hernán, mirando directamente a Carlos, la próxima vez que pienses en humillar a alguien, en tratar a otro ser humano como si fuera menos que tú, recuerda esta historia. Recuerda que cada persona que conoces está luchando una batalla de la que quizás no sabes nada. El silencio que siguió fue profundo, cargado de emociones y reflexiones. Pero este silencio estaba a punto de ser roto por una revelación aún más impactante, una que conectaría el pasado de Rafael con el presente de Carlos de una manera que nadie podía imaginar. La noche en la Corona de Plata estaba lejos de terminar y las vidas de todos los presentes estaban a punto de cambiar para siempre. El restaurante La Corona de Plata se había convertido en un escenario de emociones encontradas. El aire, antes cargado de tensión y hostilidad, ahora estaba impregnado de una mezcla de asombro, vergüenza y una profunda tristeza colectiva. Carlos Montero, el joven millonario que minutos antes había sido el epítome de la arrogancia, ahora parecía haber encogido en su asiento, su rostro una máscara de culpa y confusión. Hernán Vega, el dueño del restaurante, observaba a Carlos con una mirada que mezclaba compasión y un dejo de severidad. Sabía que la historia de Rafael había tocado una fibra sensible en el joven, pero también era consciente de que faltaba una pieza crucial en este rompecabezas de destinos entrelazados. Carlos, dijo Hernán, su voz suave pero firme, hay algo más que debes saber. Algo que, me temo, te conecta a ti y a tu familia con la tragedia de Rafael de una manera que no puedes imaginar. El joven levantó la mirada, sus ojos enrojecidos por las lágrimas no derramadas. ¿Qué quiere decir?, preguntó, su voz apenas un susurro. Hernán tomó una respiración profunda antes de continuar. El accidente que destruyó la vida de Rafael no fue un hecho aislado. Fue el resultado de una cadena de eventos que comenzó en una fiesta. Una fiesta organizada por tu padre, Alejandro Montero. Un jadeo colectivo recorrió el restaurante. Los comensales, que ya estaban completamente inmersos en la historia, se inclinaron aún más en sus asientos, ansiosos por escuchar cada palabra. Carlos, por su parte, palideció visiblemente. No puede ser, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Tu padre, continuó Hernán, era conocido por sus fiestas extravagantes en aquella época. Fiestas donde el alcohol y las drogas fluían libremente, donde jóvenes herederos como tú creían que el mundo les pertenecía. Rafael, que había permanecido en silencio todo este tiempo, cerró los ojos, como si las palabras de Hernán estuvieran abriendo viejas heridas. Esa noche en particular, Hernán prosiguió, su voz cargada de pesar, un joven salió de la fiesta en su auto deportivo, completamente ebrio. Ese joven fue quien embistió el auto de Rafael y su familia. Carlos se levantó de golpe, su silla cayendo al suelo con un estruendo que resonó en todo el restaurante. Está mintiendo, gritó, pero su voz carecía de la convicción que había mostrado antes. Era el grito desesperado de alguien que se niega a aceptar una verdad dolorosa. Hernán, sin inmutarse, sacó un sobre de su chaqueta. Tengo aquí copias de los reportes policiales, Carlos. Tu padre utilizó sus influencias para mantener todo en secreto, para proteger su reputación y la de su círculo social. Pero la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. El joven millonario tomó el sobre con manos temblorosas. A medida que leía los documentos, su rostro pasaba por una gama de emociones, incredulidad, horror, y finalmente, una profunda y desgarradora comprensión. Yo no sabía, murmuró Carlos, dejándose caer de rodillas. Papá él nunca mencionó. Rafael, movido por una compasión que sorprendió a todos los presentes, se acercó a Carlos y puso una mano en su hombro. No eres responsable de los actos de tu padre, dijo suavemente. Pero sí eres responsable de tus propias acciones. El gesto de Rafael, un acto de perdón y empatía tan profundo que dejó sin aliento a todos los testigos, pareció quebrar algo dentro de Carlos. El joven rompió en llanto, un llanto desgarrador que hablaba de años de vivir en una burbuja de privilegios y negación. Lo siento, sollozaba Carlos, aferrándose a la mano de Rafael como si fuera un salvavidas. Lo siento tanto. Por todo. Por lo de hoy, por lo de hace años, por todo. Hernán observaba la escena con una mezcla de tristeza y esperanza.
Sabía que este momento podría ser un punto de inflexión, no solo para Carlos y Rafael, sino para todos los presentes. La verdad, dijo Hernán, dirigiéndose a todo el restaurante, tiene el poder de destruirnos o de liberarnos. Depende de nosotros elegir cómo responder ante ella. Los comensales, muchos de ellos parte de la misma élite social que los Montero, se miraban unos a otros con nuevos ojos. Era como si un velo hubiera sido levantado, revelando las consecuencias reales de vidas vividas sin consideración por los demás. Pero la noche aún no había terminado. Mientras Carlos luchaba por procesar la revelación sobre su familia, y Rafael enfrentaba los fantasmas de su pasado, una nueva tensión comenzaba a crecer en el ambiente. Porque ahora que la verdad había salido a la luz, quedaba por ver cómo ésta afectaría no solo a los presentes, sino al mundo más allá de las paredes de la Corona de Plata. La historia de Rafael y Carlos estaba lejos de concluir, y las decisiones que tomarían en las próximas horas tendrían el poder de cambiar no solo sus vidas, sino las de muchos otros. El peso de la verdad, la culpa y la posibilidad de redención pendían sobre todos como una nube cargada, lista para desatar una tormenta de consecuencias imprevisibles. La atmósfera en la Corona de Plata se había transformado por completo. El lujo y la opulencia que antes definían el ambiente ahora parecían superficiales y vacíos frente al drama humano que se desarrollaba. Carlos Montero, aún de rodillas, luchaba por recuperar la compostura, su mundo entero sacudido hasta los cimientos por las revelaciones de Hernán Vega. Rafael, con una expresión de profunda compasión, ayudó a Carlos a ponerse de pie. «Vamos, muchacho», dijo suavemente, «toma asiento. Hay mucho de qué hablar». Mientras Carlos se dejaba guiar hacia una silla, Hernán hizo un gesto discreto al maitre. En cuestión de minutos, el área alrededor de su mesa fue despejada, creando un espacio de intimidad en medio del concurrido restaurante. Los demás comensales, aunque ansiosos por escuchar más, respetaron el momento y mantuvieron una respetuosa distancia. «Carlos», comenzó Hernán, su voz cargada de una gravedad que hizo que el joven levantara la mirada, «lo que está sintiendo ahora, esa mezcla de culpa, vergüenza y confusión, es solo el principio. El camino que tienes por delante no será fácil». Carlos asintió débilmente, incapaz de formar palabras. Rafael, sorprendiendo a todos una vez más, intervino, «pero no tienes que recorrerlo solo». Hernán y Carlos miraron a Rafael con asombro. El mesero, el hombre que había perdido todo por culpa de la familia Montero, estaba ofreciendo su apoyo al hijo del hombre responsable de su tragedia. «No entiendo», murmuró Carlos, su voz quebrada. «¿Cómo puedes siquiera mirarme después de lo que mi familia te hizo? Después de cómo te traté». Rafael tomó una respiración profunda antes de responder. «Hace muchos años, cuando perdí a mi familia, creí que el odio y el rencor me mantendrían en pie. Pero pronto descubrí que esos sentimientos solo me estaban destruyendo por dentro». Los ojos de Rafael se llenaron de lágrimas mientras continuaba, «Fue entonces cuando entendí que el perdón no era algo que le debía a los demás, sino a mí mismo. Perdonar me liberó, me permitió honrar la memoria de María, Lucía y Miguel viviendo una vida de la que ellos pudieran estar orgullosos». Carlos escuchaba, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. La nobleza de Rafael lo abrumaba, haciendo que su propia arrogancia y crueldad pasadas le parecieran aún más vergonzosas. Hernán, observando el intercambio, decidió que era momento de llevar la conversación un paso más allá. «Carlos, hay algo más que debes saber. Algo que podría cambiar no solo tu vida, sino la de muchas personas». El joven millonario levantó la mirada, una mezcla de temor y curiosidad en sus ojos. «Tu padre», continuó Hernán, «no solo encubrió el accidente. En los años siguientes, utilizó su influencia y dinero para silenciar a cualquiera que intentara investigar el incidente. Políticos, jueces, periodistas, muchos fueron comprados o amenazados». Carlos sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. «Estoy diciendo», respondió Hernán, su voz firme, «que el Imperio Montero, todo lo que tu familia ha construido en las últimas 2 décadas, está cimentado sobre la corrupción y el sufrimiento de inocentes como Rafael». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos miró sus manos,
como si de repente se diera cuenta de que estaban manchadas con una culpa que iba más allá de sus propias acciones. ¿Qué puedo hacer?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Cómo puedo arreglar esto? Rafael y Hernán intercambiaron una mirada. Fue Rafael quien habló: la verdad, Carlos. La verdad es el primer paso. Pero debes entender que revelar todo esto tendrá consecuencias. Para ti, para tu familia, para muchos. Carlos asintió lentamente, la magnitud de lo que enfrentaba comenzando a asentarse en su mente. Si no lo hago, dijo, su voz ganando fuerza, entonces soy tan culpable como mi padre. No puedo seguir viviendo en una mentira. Hernán sonrió levemente, un destello de orgullo en sus ojos. No será fácil, muchacho. Tu padre y sus asociados lucharán con uñas y dientes para mantener sus secretos enterrados. Pero si estás dispuesto a enfrentar esto, no estarás solo. Carlos miró a Rafael, luego a Hernán, y finalmente a los demás comensales que, aunque distantes, habían sido testigos de toda la escena. En sus ojos vio no juicio, sino una mezcla de compasión y expectativa. Lo haré, dijo Carlos, su voz firme por primera vez en la noche. Revelaré todo. Sin importar las consecuencias. En ese momento, como si el universo quisiera subrayar la gravedad de su decisión, las puertas del restaurante se abrieron de golpe. En el umbral, rodeado de guardaespaldas, estaba Alejandro Montero, el patriarca de la familia. Su mirada recorrió el lugar hasta fijarse en Carlos, y luego en Rafael. La expresión en su rostro era una mezcla de furia y miedo. ¿Qué demonios está pasando aquí?, rugió Alejandro. Y así, con la llegada del hombre que había orquestado años de encubrimiento y corrupción, la escena estaba lista para un enfrentamiento que prometía sacudir los cimientos mismos de la sociedad mexicana. La noche en la Corona de Plata estaba lejos de terminar, y las decisiones tomadas en las próximas horas tendrían repercusiones que nadie podía prever. El ambiente en la Corona de Plata se congeló ante la entrada tempestuosa de Alejandro Montero. El patriarca de la familia, un hombre de unos 60 años, emanaba un aura de poder y autoridad que hizo que varios comensales se encogieran en sus asientos. Su traje impecable y su postura erguida contrastaban marcadamente con la apariencia desaliñada y vulnerable de su hijo Carlos. Papá, comenzó Carlos, poniéndose de pie con piernas temblorosas. Yo. Silencio, cortó Alejandro, su voz fría como el acero. Sus ojos se movieron de Carlos a Rafael, y luego a Hernán. Veo que han estado teniendo una pequeña reunión. ¿Puedo preguntar de qué se trata? Hernán dio un paso al frente, su presencia igualando la de Alejandro en intensidad. Señor Montero, dijo con una calma que velaba la tensión del momento, creo que es hora de que tengamos una conversación largamente postergada. Alejandro entrecerró los ojos. ¿Y quién es usted para decidir eso? Soy Hernán Vega, el dueño de este establecimiento y amigo de Rafael Sánchez, respondió Hernán, haciendo un gesto hacia Rafael. Estoy seguro de que recuerda ese nombre. El rostro de Alejandro palideció por un instante antes de recuperar su máscara de indiferencia. No sé de qué está hablando, dijo, pero su voz carecía de convicción. Carlos, reuniendo un coraje que no sabía que poseía, intervino, basta de mentiras, papá. Lo sé todo. Sobre el accidente, sobre el encubrimiento, todo. Alejandro miró a su hijo con una mezcla de furia y algo que podría haber sido miedo. Carlos, no sabes de lo que estás hablando. Vámonos de aquí ahora mismo. No, dijo Carlos, su voz ganando fuerza. No más huir, no más mentiras. Es hora de enfrentar la verdad. El restaurante entero parecía contener la respiración. Los guardaespaldas de Alejandro se movieron incómodos, inseguros de cómo proceder. Rafael, que hasta ahora había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Su presencia, aunque humilde, irradiaba una dignidad que captó la atención de todos. Señor Montero, dijo suavemente, han pasado 20 años. 20 años de dolor, de preguntas sin respuesta, de justicia negada. Creo que es hora de que todos escuchemos la verdad. Alejandro miró a Rafael, y por un momento, su fachada de poder se agrietó. En sus ojos se vio un destello de algo, ¿culpa?
¿Remordimiento? Pero tan rápido como apareció, se desvaneció. No saben lo que están pidiendo, gruñó Alejandro. Las consecuencias. Las consecuencias, interrumpió Hernán, son precisamente de lo que debemos hablar. Las consecuencias de sus acciones han afectado vidas durante 2 décadas. Es hora de ponerles fin. Carlos, con una determinación que sorprendió a todos, incluido él mismo, se acercó a su padre. Papá, dijo, su voz suave pero firme, toda mi vida he vivido en una burbuja de privilegios, creyendo que éramos mejores que los demás. Pero esta noche he visto verdadera nobleza, hizo un gesto hacia Rafael, y verdadera fuerza, miró a Hernán. Es hora de que hagamos lo correcto. Alejandro miró a su alrededor, como un animal acorralado buscando una salida. Pero lo que vio en los ojos de los presentes no fue juicio, sino una mezcla de compasión y expectativa. Incluso los comensales, testigos silenciosos de este drama, parecían estar esperando que hiciera lo correcto. Finalmente, los hombros de Alejandro se hundieron, como si el peso de 20 años de secretos y mentiras finalmente lo hubiera alcanzado. Muy bien, dijo, su voz apenas audible. Hablaremos. Pero no aquí. Hernán asintió. Mi oficina está arriba. Podemos hablar en privado allí. Mientras el pequeño grupo se preparaba para subir, el resto del restaurante permaneció en un silencio cargado de anticipación. Todos sentían que estaban siendo testigos de algo trascendental, algo que iba más allá de un simple drama familiar. Carlos, antes de seguir a los demás, se volvió hacia Rafael. Gracias, dijo simplemente, pero esa única palabra estaba cargada de emoción. Rafael asintió, una pequeña sonrisa en sus labios. La verdad nos liberará a todos, respondió. Y así, mientras Alejandro, Carlos, Hernán y Rafael subían las escaleras hacia la oficina, el resto de los presentes en la Corona de Plata quedaron esperando, sabiendo que las decisiones tomadas esa noche tendrían repercusiones que se extenderían mucho más allá de las paredes del restaurante. La noche estaba lejos de terminar, y el verdadero clímax de esta historia aún estaba por venir. Las revelaciones que seguirían no solo cambiarían vidas, sino que tenían el potencial de sacudir los cimientos mismos de la sociedad mexicana. La oficina de Hernán Vega en el piso superior de la Corona de Plata era un espacio elegante pero austero, muy diferente al lujo ostentoso del restaurante. Las paredes estaban cubiertas de libros y fotografías en blanco y negro de la Ciudad de México a lo largo de los años. En el centro, un pesado escritorio de caoba dominaba la habitación. Alejandro Montero se dejó caer en una de las sillas frente al escritorio, su fachada de poder desmoronándose visiblemente. Carlos permaneció de pie, incapaz de sentarse, la adrenalina aún corriendo por sus venas. Rafael y Hernán se colocaron al otro lado del escritorio, sus posturas reflejando una mezcla de determinación y cautela. Bien, gruñó Alejandro, rompiendo el tenso silencio. Están todos aquí. ¿Qué quieren saber? Hernán se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en Alejandro. Queremos la verdad, señor Montero. Toda la verdad. Sobre el accidente, sobre el encubrimiento, sobre todo lo que ha sucedido en los últimos 20 años. Alejandro cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. Cuando los abrió de nuevo, parecía haber envejecido una década en cuestión de segundos. El accidente. Comenzó, su voz apenas un susurro. Fue en una de mis fiestas. Yo le di las llaves a ese chico. Estaba borracho, todos lo estábamos, pero pensé que estaría bien. Rafael se tensó visiblemente, sus nudillos blancos mientras se aferraba al borde del escritorio. Carlos, por su parte, sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Alejandro continuó, las palabras saliendo ahora como un torrente. Cuando me enteré del accidente, entré en pánico. Usé mis conexiones, mi dinero, hice que todo desapareciera. El chico fue enviado al extranjero, los registros alterados. ¿Y nosotros?, interrumpió Rafael, su voz temblando de emoción contenida. ¿Qué hay de mi familia? ¿De mí? Alejandro no pudo sostener la mirada de Rafael. Yo intenté compensarte. En Anne Mesli. Las facturas del hospital,
la rehabilitación, todo fue pagado por mí. Pero sabía que no era suficiente. Nunca podría ser suficiente. Carlos, que había estado escuchando en shock, finalmente encontró su voz. Pero papá, ¿por qué seguir con la mentira todos estos años? ¿Por qué construir todo nuestro imperio sobre esta tragedia? Alejandro miró a su hijo, y por primera vez en la noche, lágrimas asomaron a sus ojos. Miedo, hijo. Miedo y cobardía. Cada año que pasaba, la mentira se hacía más grande, más difícil de confesar. Y luego, cuando empecé a usar mis conexiones para obtener contratos, para expandir el negocio, todo se entrelazó. Revelar la verdad no solo me destruiría a mí, sino a cientos de personas involucradas en nuestras empresas. Hernán, que había estado escuchando atentamente, se levantó y caminó hacia la ventana. La ciudad se extendía bajo ellos, millones de luces parpadeantes en la noche. Señor Montero, dijo sin volverse, ¿entiende que lo que nos está diciendo implica no solo un encubrimiento, sino años de corrupción sistemática? Alejandro asintió débilmente. Lo sé. Y sé que debe terminar. Pero, las consecuencias. Fue entonces cuando Rafael, para sorpresa de todos, se acercó a Alejandro y se arrodilló frente a él. Señor Montero, dijo, su voz suave pero firme, durante años, soñé con este momento. Soñé con enfrentarme al hombre responsable de mi pérdida. Imaginé 1000 formas de venganza, de hacer justicia. Alejandro lo miró, incapaz de hablar. Pero ahora, continuó Rafael, veo a un hombre destruido por su propia culpa. Y me doy cuenta de que la venganza no traerá de vuelta a mi familia. No curará el dolor de estos años. Carlos y Hernán observaban la escena, conteniendo la respiración. Lo que pido, dijo Rafael, es la verdad. Toda la verdad, expuesta a la luz. No por venganza, sino por justicia. Por sanación. Para que todos podamos, finalmente, seguir adelante. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Alejandro Montero, el poderoso magnate, el hombre que había movido los hilos de la política y los negocios durante décadas, se desmoronó. Con un sollozo ahogado, tomó las manos de Rafael. Lo haré, dijo entre lágrimas. Confesaré todo. A la policía, a la prensa, a quien sea necesario. Ya no puedo vivir con este peso. Carlos se acercó a su padre, poniendo una mano en su hombro. Estaré contigo, papá. Enfrentaremos esto juntos. Hernán se volvió desde la ventana, su rostro una mezcla de emociones. Señores, dijo, lo que suceda a partir de este momento cambiará muchas vidas. Pero creo que, por primera vez en 20 años, estamos en el camino correcto. Mientras los 4 hombres se preparaban para salir de la oficina y enfrentar las consecuencias de sus decisiones, sabían que la noche estaba lejos de terminar. La verdad, tan largamente enterrada, estaba a punto de salir a la luz y sus repercusiones se sentirían en toda la sociedad mexicana. Lo que comenzó como una noche normal en un restaurante de lujo se había convertido en el catalizador de un cambio monumental. Y mientras bajaban las escaleras, listos para enfrentar al mundo exterior, cada uno de ellos sentía el peso y la liberación que solo la verdad puede traer. El descenso por las escaleras de la Corona de Plata parecía interminable. Cada paso resonaba con el peso de las revelaciones y decisiones tomadas en la oficina de Hernán. Alejandro Montero, otrora figura imponente, ahora caminaba encorvado, como si el peso de sus secretos lo aplastara físicamente. Carlos, a su lado, alternaba entre apoyar a su padre y lanzar miradas de disculpa a Rafael. Al llegar al salón principal, un silencio sepulcral cayó sobre el restaurante. Los comensales, que habían permanecido en sus mesas a pesar de la hora tardía, contenían la respiración, conscientes de que estaban presenciando un momento histórico. Hernán se adelantó, dirigiéndose a los presentes con voz firme pero cargada de emoción. Señoras y señores, les pido su atención por un momento más. Esta noche, hemos sido testigos de algo extraordinario. Una historia de pérdida, culpa y, finalmente, de redención. Los ojos de todos se movían entre Hernán, los Montero y Rafael, intentando descifrar lo que había ocurrido en la oficina.
Rafael dio un paso al frente, su presencia irradiando una calma que contrastaba con la tensión del ambiente. Hace 20 años, comenzó, su voz suave pero clara, perdí a mi familia en un terrible accidente. Durante todo este tiempo, he cargado con el dolor y la incertidumbre de no saber toda la verdad. Un murmullo recorrió el salón. Algunos reconocieron la historia que Hernán había contado antes. Esta noche, continuó Rafael, esa verdad ha salido a la luz. Y con ella, viene una decisión que nunca pensé que tendría que tomar. Alejandro Montero levantó la mirada, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y algo que podría ser esperanza. Rafael respiró profundamente antes de continuar. Podría exigir justicia en los tribunales. Podría buscar una compensación que nunca podrá llenar el vacío dejado por mi familia. Podría ver cómo se derrumba el imperio construido sobre mi tragedia. El silencio en el restaurante era tan denso que se podría haber escuchado caer un alfiler. Pero, dijo Rafael, su voz quebrándose ligeramente, elijo algo diferente. Elijo el perdón. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Carlos miró a Rafael con incredulidad, mientras Alejandro parecía estar al borde del colapso. No lo hago por el señor Montero, aclaró Rafael. Lo hago por mí. Por la memoria de mi esposa y mis hijos. Porque sé que ellos no hubieran querido que viviera el resto de mi vida consumido por el odio y la venganza. Lágrimas corrían libremente por los rostros de muchos de los presentes. Una mesera sollozaba silenciosamente en un rincón. Pero mi perdón, continuó Rafael, su voz ganando fuerza, viene con una condición. Exijo que toda la verdad salga a la luz. Que se revelen todos los actos de corrupción y encubrimiento. No para castigar, sino para sanar. Para que nuestra sociedad pueda aprender de estos errores y crecer. Alejandro Montero, temblando visiblemente, se adelantó. Yo, acepto, dijo, su voz apenas audible. Confesaré todo. Enfrentaré las consecuencias de mis acciones. Carlos, con lágrimas en los ojos, abrazó a su padre antes de volverse hacia Rafael. Gracias, dijo simplemente, pero esa única palabra estaba cargada de emoción. Hernán, observando la escena con una mezcla de asombro y respeto, tomó la palabra. Lo que hemos presenciado esta noche es un acto de extraordinaria nobleza. Rafael, tu capacidad de perdonar, es un ejemplo para todos nosotros. El restaurante entero estalló en aplausos espontáneos. Personas que normalmente no mostrarían emoción en público lloraban abiertamente, conmovidas por el sacrificio y la fuerza de Rafael. Mientras el aplauso continuaba, Rafael se acercó a Alejandro y Carlos. Este es solo el comienzo, dijo suavemente. El camino que nos espera no será fácil. Pero si lo recorremos juntos, con honestidad y compasión, quizás podamos construir algo bueno de todo esto. Alejandro, incapaz de hablar, solo pudo asentir, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. La noche que había comenzado con un acto de crueldad y arrogancia terminaba con un extraordinario acto de perdón y redención. Mientras los primeros rayos del amanecer comenzaban a filtrarse por las ventanas de la Corona de Plata, todos los presentes sabían que habían sido testigos de algo verdaderamente transformador. La historia de Rafael, los Montero y esa noche en el restaurante se convertiría en leyenda, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la compasión y el perdón pueden iluminar el camino hacia un futuro mejor. Los días siguientes a aquella noche en la Corona de Plata fueron un torbellino de acontecimientos que sacudieron los cimientos de la sociedad mexicana. La confesión pública de Alejandro Montero, transmitida en vivo por los principales canales de televisión, cayó como una bomba en el mundo empresarial y político del país. Carlos Montero, fiel a su palabra, estuvo al lado de su padre durante todo el proceso. Con una determinación que sorprendió a muchos, el joven que una vez fue el epítome de la arrogancia, ahora lideraba los esfuerzos para desmantelar las redes de corrupción que su familia había tejido durante décadas. Es un nuevo amanecer para México, declaró Carlos en una rueda de prensa, su voz cargada de emoción pero firme. Mi familia ha causado mucho daño, pero estamos comprometidos a hacer las cosas bien. Cada peso mal habido será devuelto, cada injusticia será rectificada. Rafael, por su parte, se convirtió en un símbolo nacional de perdón y reconciliación.
Su historia, ahora conocida en todo el país, inspiró a miles a buscar la sanación en lugar de la venganza. Programas de televisión, periódicos y redes sociales no hablaban de otra cosa. Nunca busqué ser un héroe, dijo Rafael en una entrevista, su humildad intacta a pesar de la atención mediática. Solo quería paz para mí y para la memoria de mi familia. Si mi historia puede ayudar a otros a encontrar el perdón en sus corazones, entonces todo habrá valido la pena. Hernán Vega, el dueño de la Corona de Plata, no se quedó atrás en los esfuerzos por el cambio. Convirtió su restaurante en un centro de discusión y acción social, organizando foros y eventos para promover la transparencia en los negocios y la política. Lo que comenzó como una noche ordinaria en mi restaurante, reflexionó Hernán, se ha convertido en un catalizador para el cambio en todo México. Es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia. Pero no todo fue fácil. La caída del Imperio Montero tuvo repercusiones en toda la economía mexicana. Empresas cerraron, empleos se perdieron, y por un tiempo, pareció que el país se sumergía en el caos. Sin embargo, de las cenizas de la corrupción, comenzaron a surgir nuevas oportunidades. Carlos, trabajando incansablemente para redimir el nombre de su familia, estableció fondos para apoyar a los afectados por las acciones de su padre. Empresas más pequeñas y éticas comenzaron a llenar los vacíos dejados por los gigantes corporativos corruptos. Es doloroso ver cómo nuestras acciones han afectado a tantos, admitió Carlos en una entrevista. Pero también es inspirador ver cómo la gente se une en tiempos de crisis. Estamos reconstruyendo, no solo la economía, sino la confianza entre nosotros. Un año después de aquella noche fatídica, la Corona de Plata fue el escenario de una reunión muy especial. Rafael, Carlos, Hernán y un Alejandro Montero visiblemente envejecido por su tiempo en prisión, se sentaron juntos para conmemorar el aniversario de aquel momento que lo cambió todo. Hace un año, dijo Rafael, levantando su copa, pensé que esta historia solo podía terminar en tragedia. Pero hoy, veo esperanza. Veo cambio. Veo un futuro en el que nuestros hijos pueden vivir en un México más justo y transparente. Carlos, con lágrimas en los ojos, añadió, Rafael, tu perdón no solo me salvó a mí y a mi padre. Salvó a todo un país. Nunca podremos agradecerte lo suficiente. Alejandro, hablando públicamente por primera vez desde su liberación condicional, dijo con voz quebrada, pasaré el resto de mi vida intentando enmendar mis errores. Pero sé que gracias a la compasión de Rafael y al coraje de mi hijo, al menos tengo la oportunidad de intentarlo. Hernán, observando la escena con una sonrisa satisfecha, levantó su copa. Por México, dijo. Por la verdad, la justicia y el poder transformador del perdón. Mientras los 4 hombres brindaban, los últimos rayos del sol poniente se filtraban por las ventanas de la Corona de Plata, bañando el restaurante en un cálido resplandor dorado. Era como si el universo mismo estuviera señalando que, después de la oscuridad, siempre hay esperanza de un nuevo amanecer. La historia de aquella noche en el restaurante, de un acto de crueldad que desencadenó una ola de cambio y redención, se convertiría en leyenda. Se contaría una y otra vez, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la compasión y el coraje pueden iluminar el camino hacia un futuro mejor. Y así, en un rincón de la Ciudad de México, 4 hombres cuyas vidas se habían entrelazado de la manera más inesperada, sellaron su compromiso de seguir trabajando por un México mejor, inspirados por el extraordinario poder del perdón y la verdad. Muchas gracias por haber escuchado esta historia conmovedora. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el final y desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más como esta, haz clic en el próximo vídeo que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal Luces entre Calles, para que juntos podamos construir una gran comunidad que comparte historias emocionantes e inspiradoras. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir iluminando vidas con nuestras historias. Nos vemos pronto en la próxima esquina de Luces entre Calles.